Hola, ¿qué tal? Nuevamente en Notas Verdaderas y hablando con un protagonista de la realidad cultural, social, esta vez política de la Argentina. Los invito a conocer en el primer informe a nuestro invitado de hoy y después charlar con él y poder hablar de todo lo que está pasando y de todo lo que hace la institución o los que pertenecen a la institución, algunos de los que pertenecen a la institución con la realidad social argentina. Yo soy Francisco, me hice cura para no solamente hablar de Dios, sino luchar para que la vida sea digna, para que vivamos con justicia. Entra el trabajo, en eso entra la vivienda, en eso entra el organizarnos, todo eso. Un sacerdote que está en un barrio, si solamente se dedica a lo estrictamente religioso, para mí no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Jesucristo vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Yo no puedo estar, no sé, bendiciendo su alma y que se esté muriendo de hambre, ¿sí? Porque eso es un atentado a la dignidad que tiene de hijo de Dios y de creado a imagen y semejanza de Dios. En realidad fue Bergoglio, el actual Papa Francisco, el que me dice que la isla Maciel estaba libre y llegué acá. Yo a la isla Maciel llego hace 11 años, soy enfermero profesional en un proyecto de Médicos del Mundo Francia, que atendíamos a las poblaciones civiles víctimas del conflicto armado. Un cura de la acción por los pobres no hace distinción entre algo que sea absolutamente religioso y algo que sea social. Es decir, todo lo que trae la vida para nuestro pueblo, eso es de Dios y eso es absolutamente religioso. Hoy no se llega a fin de mes, pero yo creo que hay un desprecio al pobre. Eso es lo que quizás a uno le duele más. Y la otra cosa, que esto me lo enseñaron los antiguos curas, ¿no? Del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, de los cuales nosotros nos sentimos herederos, es que frente al pobre de rodillas. Que sea cristiano también que rece, pero que no solo rece, que dé una mano y que comparta sus bienes con este proyecto, con cualquier otro que sepa que realmente llega a la gente. Bueno, Francisco Paco Albeira, primero gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme y verme jovencito. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Pero no tanto. Ahora, decime, Paco, uno te ve la obra que realizás y veíamos en el informe que decías que llegaste a la isla Maciel en su momento porque cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires estaba vacante la isla Maciel. Ajá. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste ahí? Te lo digo con algo que quería hacer. Era 2005 y caían 4 gotas en la isla Maciel y nos inundábamos. Yo tenía una bronca, tenía ganas de hacer una misa en la calle, con botas, con las 3 o 4 viejitas, y llamar a Crónica. Lo único que yo, si bien había estado en Colombia, venía de Colombia, ya sabía un poco del gobierno de Néstor y dije, bueno, tenemos que esperar, hay que dar tiempo. Y hoy no nos inundamos. Hoy, por más que llueva, no se inunda la isla Maciel. Y bueno, eso no fue un milagro. Eso fue todo una obra de infraestructura que se hizo muy importante, y yo digo, ese es un ejemplo de lo que yo fui viendo, ¿no? Cuando llegué a la isla Maciel, digamos, era un lugar absolutamente abandonado, por decirlo de alguna manera, de la mano de Dios, en realidad el Estado, y que sin ser un paraíso, en el 2015, quedando muchísimas cosas por hacer, se transformó realmente.
Ahora decime, vos decías, bueno, ser un cura implica atender a la gente en cuerpo y alma. Ujú. Cómo decidió Paco Olveira ser cura? ¿Naciste en Málaga? ¿Hiciste el seminario allá? ¿Cómo es un poco ese derrotero hasta que llegás a la isla? Yo soy de familia católica practicante. Creo que tengo genes revolucionarios también, de alguna manera, porque mi abuelo era anarquista y anticlerical, pero amaba a Jesús como ese hombre nuevo, como ese hombre del amor concreto, del cambio de la realidad de la cercanía. A mí me influyó mucho algunas figuras, un cura que nos llevó a lo que en España se llaman los barrios de chabolas, ¿no? Entonces yo, pibe de clase media, criado sin ninguna necesidad, pero con una casa abierta y con una y digamos austeramente. Mi viejo nunca nos hizo que tiráramos manteca al techo ni todo lo contrario. Pero bueno, chico de clase media, al golpearme con esa realidad, se me pusieron muchas cosas en movimiento. También tuve la suerte, acá a veces los scouts, uno se puede reír un poco de ellos, pero yo formaba parte y tuve dirigentes scouts que me ayudaron a abrir la cabeza, a ser crítico. La primera vez que yo escuché hablar de la guerra de las Malvinas fue por un dirigente scout que nos decía, esa guerra la armaron los militares argentinos para seguir perpetuándose en el poder. Eso yo lo tengo Esto en Málaga. en Málaga, en Málaga. Bueno, esas cosas me hicieron, y bueno, creo que un toquecito de Dios que debe haber por ahí, ¿no? Sentir que tenía sentido mi vida como cura, y siempre lo quise llevar para no solamente trabajar, sino vivir con los más pobres. Por eso que al cuarto año del seminario yo pedí venir a América Latina, del lugar donde yo era, se ayudaba Centroamérica y Sudamérica. Yo quería ir a Centroamérica porque venían algunos curas y te contaban, todavía era la época donde terminaban las guerrillas, donde, bueno, todo ese movimiento centroamericano, pero me dijeron, mira, si querés Argentina, y me vine de cabeza. ¿Y a dónde llegaste primero en la Argentina? Cuando llegué a Caballito. No era un lugar pobre, pero la idea era armar una comunidad en un barrio, en una villa, en un asentamiento. Después no se pudo dar. Yo era de una congregación religiosa. ¿De cuál los eras? Dominicos. Ah, de los dominicos. Pero tuve la suerte que esa comunidad era una comunidad argentina y una comunidad que, si bien estaba en Caballito, su trabajo era en la pastoral de villas y asentamientos de La Matanza. Entonces también eso me ayudó a transformar mi cabeza, porque uno viene con su formación, viene con una formación, digamos, progresista, no sé cómo decirlo, muy europea. Entonces, si yo me hubiera juntado nada más que con curas españoles, seguramente hoy no entendería muchas cosas que creo que ahora entiendo un poco más. Así que ahí yo agradezco mucho haber caído en esa comunidad y el trabajar en la pastoral de Villa Asentamiento de La Matanza con curas argentinos recomprometidos en los barrios, digamos, compañeros de Mujica, compañeros de los curas del tercer mundo. Ahora, cuando vos decís esa formación por ahí, a veces uno, es como que hay, no sé si dos o muchas iglesias, ¿no? Porque uno mira la jerarquía eclesiástica en la Argentina, y bueno, después te quiero preguntar puntualmente sobre Bergoglio y Francisco, y uno no los ve realmente no ve la iglesia con los pobres. Ese pastor con olor a oveja que dice Bergoglio no es lo que uno ha visto durante mucho tiempo en Argentina en la jerarquía eclesiástica. Y te ve a vos y a los curas en Opción por los Pobres sí comprometidos y es como otra iglesia. ¿Cómo compatibilizan el dogma con esta realidad en la que conviven? A ver, yo digo siempre en la iglesia, porque a ver, el mensaje de Jesús, cualquiera que lea el Nuevo Testamento, que lea los Evangelios, no importa sea creyente o no creyente, realmente un mensaje que es liberador. Y es un mensaje
si vos querés, lo decimos así, que es revolucionario, que es subversivo porque quiere subvertir el orden. De hecho, a Jesús lo mata el Imperio Romano con la condena que se le daba al que quería subvertir el orden, la famosa Pax Romana, que era la paz solamente para ellos y para el resto de la gente era la opresión. Digo, no cayó en la cruz de casualidad, porque muchas veces los cristianos hemos mostrado como que Dios mandó a su hijo para que muera en una cruz. No, lo mandó para anunciar el reino, la buena noticia a los pobres, y la buena noticia para los pobres es dejar de ser pobres, ¿sí? Para anunciar la fraternidad, para anunciar que somos hermanos y que la mesa tiene que ser para todos. Como consecuencia de ese compromiso terminó en una cruz. Entonces, en la historia de la cristiandad siempre existió ese lado, siempre existió un San Francisco de Asís, siempre existió una Teresa de Calcuta, siempre existió mucho antes los primeros padres de la Iglesia que eran clarísimos. Si vos te quedás, vos tenés de sobra y te lo quedás y no lo compartís con los otros, eres un ladrón y eres un asesino, porque los bienes son de Dios y son para todos y a vos no te pertenecen. Digamos, los padres de la Iglesia, que retoma hoy Francisco mucho en sus documentos, son muy claros con el tema del dinero. Si algo claro hay en el Evangelio es el tema del dinero. Entonces, siempre la humanidad, en la historia, digamos, de la Iglesia Católica, siempre hubo gente al lado de los pobres. Quizá el cambio más grande fue que después del Vaticano II y sobre todo en América Latina, los obispos del tercer mundo hacen ese comunicado en el que se empiezan a preguntar y a decir: nosotros no solamente tenemos que dar pan al pobre, sino que nos tenemos que preguntar por qué el pobre no tiene pan y tenemos que trabajar por cambiar las estructuras. Y ahí la Iglesia, los documentos oficiales de la Iglesia Católica en América Latina habla de pecado social, pecado estructural, que la violencia empieza arriba y que la de abajo es nada más que una consecuencia. Y bueno, eso sí es todo un cambio que lo retoma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que lo toma la teología de la liberación, y que te lo resumo en esto: si doy pan a un pobre, me llaman santo; si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Sí. Y ahí convivimos en la Iglesia, todo, pero esa parte también está. Esa parte está y esa parte es muy fuerte. Y bueno, vos hace muchos años ya, ¿en qué año llegaste a la Argentina? Yo vine con 23 años, casi 24, llevo más de 30 años en la Argentina. De hecho, yo soy argentino naturalizado, nacionalizado. Si yo voy por ahí por el mundo, digo que soy argentino, mi viejo se pone loco. Dice: vos sos español, pero mi corazón está acá. Ahora, desde que llegaste a la Argentina, digamos, Bergoglio siempre fue un obispo primero, un cardenal después, una figura de referencia dentro de la Iglesia. Ahora, había sido muy criticado también por sus posturas en la Argentina y posturas muy, muy reaccionarias, algunas como su oposición a rajatabla al matrimonio igualitario y entre otras. Ahora, llega al papado. ¿Vos ahí establecés realmente una diferencia entre el Bergoglio cardenal y el Bergoglio papa? ¿Y cómo es esta relación con el Bergoglio papa? A ver, claramente yo sí veo una diferencia. A ver, nosotros, y cuando digo nosotros, los curas de la Acción por los Pobres, pero bueno, en mi persona, nosotros nunca fuimos ni papistas, ¿sí? Sea el que sea, queremos una iglesia que sea mucho, para que la gente no entienda, más democrática y menos jerárquica, más pueblo de Dios y menos jerarquía, que es lo que pide el Vaticano II. Pero claramente, y pensando que tiene que haber una gran reforma estructural en nuestra Iglesia Católica, en lo concreto, Bergoglio para mí no es Francisco. Hace poquito tuvimos un encuentro en la Universidad de Lanús, era el pensamiento social y político. Pepe Di Paola decía que era el mismo, porque siempre tuvo los mismos gestos de acercamiento a los más pobres, porque apostó a las villas de emergencia, porque iba en un colectivo, y esas cosas las tuvo. De hecho,
él se jugó por mí para que yo esté en la isla Maciel. Pero yo creo que sí. Yo lo veía como el jefe de la oposición acá. Y si bien también en un momento llegué a pensar si los medios hegemónicos no nos presentaban a un Francisco siempre enfrentado. Pero bueno, la realidad es que hoy Francisco sí nos representa, algunos más, algunos menos, pero nos representa en sus dichos y en lo que hace, y en hacia dónde quiere llevar a la Iglesia. Ojalá pueda hacer cambios estructurales, porque si no después también se vaya él y va a seguir todo igual. Ahora, teniendo en cuenta la realidad social y esta permanente convivencia con los sectores más desprotegidos, ¿no te cuestionás la existencia de Dios? A veces me la cuestiono, y en serio, porque digo, uy, qué mal que le salió las cosas, ¿no? Qué mal que le salió las cosas. Creo que Dios nos hizo libres y que somos nosotros los que hacemos la realidad cada día. Sí creo profundamente que Dios está de este lado de la historia. La famosa grieta, ahora hay tanta grieta, bueno, está del lado, del lado de las víctimas. Yo no creo que haya pobres, hay empobrecidos, digamos, hay personas o estructuras que empobrecen a las personas y a los pueblos. Creo que el capitalismo es claramente algo que empobrece, y con esos obispos del tercer mundo uno quisiera un socialismo. Ellos hablaban humano, cristiano, ellos decían mucho tiempo se apostó al capitalismo y ya sabemos lo que es. El socialismo está mucho más cerca de la visión cristiana. Socialismo quizá en Argentina se llame peronismo, pero sí me lo pregunto muchas veces. Pero mira, si no hay nada, no me voy a enterar. Y si lo hay, voy a estar contento de haber estado de este lado. Pero igual, con fe o no fe, para mí lo importante es estar de este lado de la historia, del lado de las víctimas, del lado de los oprimidos. ¿Estás harto de algo? Estoy harto de Macri, pero muy harto. Ayer me preguntó una señora en la inauguración del centro de jubilados, de un centro de jubilados en Avellaneda, me dice, padre, ¿qué necesitan? Que se vaya Macri, me salió del alma. No, siento que voy perdiendo muchas como esperanzas, que me agarra tristeza, que me agarra angustia. A ver, el reino de Dios va más allá de un gobierno, de un partido político o de una época. Sé que en el mundo y en Argentina en concreto hemos pasado épocas iguales, peores o qué sé yo, pero sí hay cosas que me hartan el desprecio al pobre. Me harta escuchar que se los nombre tanto y no se haga nada por ellos. Esas cosas me hartan mucho. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque acá en Notas Verdaderas con el padre Paco Olveira, padre de la parroquia de Fátima de la Isla Maciel. Y bueno, hablando justamente, vamos a hablar en el próximo bloque esto, de la realidad de la Isla Maciel. Seguimos con el padre Olveira, cura de la Isla Maciel. Y bueno, llegaste a la Isla Maciel hace ya 13 años, 14. Sí, 12 años, bueno, pero sí, andaba. ya yendo para los 13. Ahora, cuando comenzamos la charla dijiste que bueno, se inundaba cuando llegaste, hasta el 2015 fueron mejorando muchas cosas, y entre esas muchas cosas que mejoraron en la isla, ustedes hicieron desde la Fundación Isla Maciel un programa de mejora de viviendas, ¿no? Sí. El proyecto Casas de Belén, Casitas de Belén. Contanos un poco qué hicieron con esto y qué pasa ahora, qué ha pasado en estos últimos 2 años con este proyecto, y después vamos desglosando en todas las cosas.
Casita de Belén es los famosos microcréditos, ¿sí? Del Yunus, bueno. Son microcréditos que en nuestro caso son para el mejoramiento de viviendas. En este momento 12 o 15.000 pesos, es decir, un monto muy chiquitito que se le da a la familia en materiales y con asistencia técnica para que la pequeña mejora que haga en su casa esté bien hecha. Porque muchas veces los pobres invierten, que eso mucha gente no lo sabe, pero continuamente el pobre anda mejorando sus cosas, pero a veces le sale mal porque no tiene un asesoramiento. Nosotros hasta el 2015 teníamos muchísimos pedidos, tantos pedidos que en algún momento tuvimos que decir, hagamos la reunión de inicio cada 2 meses, porque no dábamos abasto ni económicamente para aportarle a la gente el crédito que pedían, ni para el acompañamiento técnico, porque todo se hace con arquitectos, ingenieros voluntarios. Desde el 2015 para acá, la cosa fue cambiando, cada vez eran menos las personas que venían a pedir el microcrédito, y tanto que ahora hacemos la reunión una vez al mes, y a veces no viene nadie, a veces viene 1, 2, 3 familias, y eso, a ver, es claro, es porque hoy no sobra una moneda para poder invertir. Y entonces, si bien el cura no da el préstamo, de alguna manera la gente dice, no me voy a meter en un préstamo con el cura si no puedo devolverlo. Y esa es una imagen clara del deterioro que hemos sufrido en este año y 9 meses. Ahora, ustedes también habían desarrollado una cooperativa de trabajo textil, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ese es otra de las pálidas, ¿no? Esa cooperativa, casi todas las cosas que nacieron por la presencia del Estado. Nosotros, digamos, somos una organización que trabajamos en el territorio, que conocemos el territorio, y había una combinación muy linda con el Estado, donde el Estado decía, bueno, queremos trabajar con todas las instituciones que trabajen bien en los barrios, también con ustedes. Fue el Ministerio de Desarrollo el que nos ofrece armar una cooperativa textil, cooperativa textil. Nosotros hacíamos guardapolvos para el Estado Nacional, y ahora ya no tengo los datos tan exactos, pero crecimos muchísimo. Empezamos en un galpón chiquitito dentro de nuestros salones parroquiales, se pudo comprar un lugar propio, se pudo aumentar el número de máquinas, se hacían como 15.000 guardapolvos por mes que compraba el Estado Nacional. ¿Guardapolvos para primaria? Exactamente, los que después se reparten en las escuelas. Y algunas otras cosas, algunos otros pedidos del Ministerio. Con esta gestión, los pedidos se bajaron muchísimo, y la idea es, bueno, compitan en el mercado como todo el mundo, lo cual está muy lindo por una parte, pero es falso por otra, porque primero nosotros intentamos dar trabajo a la gente de nuestro barrio. Una mamá con 5 hijos, bueno, le podés pedir que esté de las 8 a las 6 de la tarde sentada en una silla y que no lleve sus hijos a la escuela o al jardín. Y uno intenta darle trabajo al que necesita trabajo y no lo va a conseguir en otro lado. Y eso por un lado. Y por otro lado, te abrieron las importaciones. Una pequeña cooperativa no puede competir con un gran supermercado que se trae la producción de Tailandia y seguramente mucho de ello con trabajo esclavo. Con lo cual eso... ¿Y las máquinas qué hicieron con...? Bueno, las máquinas están algunas en uso, ahora habrá 4 o 5 personas que están trabajando, antes había 15 o 20 personas que trabajaban, otras están esperando tiempos mejores, y donde comenzó la cooperativa textil, hoy es uno de los comedores que tenemos en la parroquia, que no teníamos ninguno. Es lamentable que un lugar que era de producción, que en ese momento se había convertido en el lugar, digamos, de aprendizaje. Si yo quería participar en la cooperativa, pero no sabía coser, bueno, ahí aprendía, después pasaba a trabajar. Bueno, eso se tuvo que desmantelar, y ahora es donde cenan los chicos y los adultos
en todas las noches. Ahora, y comedor, vos decías, bueno, durante el anterior gobierno dijiste no tuvimos comedores y a veces te recibías comida que repartías en otros lugares porque ya te sobraba No sobraba. comida. Ahora, ¿qué pasa con la comida y cómo recibís donaciones? ¿Cómo es el abastecimiento para darle de comer a la gente? Bueno, lo primero que a mí no me gustaría tener comedores, ¿sí? Tener que estar poniendo un montón de esfuerzo en eso cuando tendríamos que estar poniéndolo en otras cosas. Si lo hacemos es porque no queda más remedio, pero la idea, nosotros no vamos a festejar, no, nunca voy a ir a festejar la inauguración de un comedor como hizo Mauricio Macri hace poco, ni tampoco bendeciría la inauguración de un comedor. Diría, bueno, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos una ayuda muy importante de la Municipalidad de Avellaneda, que se puso en sus objetivos en Avellaneda hambre cero. Eso es una base importante. Otra base muy importante es la solidaridad de la gente, porque nos conocen un poco más, porque estamos cerca de la capital. Bueno, recibimos donaciones que hoy tenemos, quizás mañana no sabemos, pero que nos permite dar un buen alimento a los pibes, una buena cena, porque también podés dar simplemente harina, fideos, arroz, y está bien, le calmás el hambre, pero no estás alimentando. Nos permite incluso a veces compartir con otros curas que tienen comedores en otros lugares. Y la tercera pata es lo que manda la provincia de Buenos Aires por medio de Cáritas, que eso siempre existió y que no voy a decir que no exista ahora. Sí no existió al principio, ahora se está enviando regularmente, pero a mí me da bronca porque es tirar migajas. Primero es su obligación, pero creas un sistema injusto, crean los pobres, después le damos de comer, le damos alimento para los pobres, para que por lo menos coman. A mí lo que me da bronca es ese esquema. Esa reproducción del esquema. Ahora, y también había muchos programas de actividades para los jóvenes, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Había una escuela de circo, había distintos talleres. ¿Esto se pudo seguir manteniendo o tampoco? Hay cosas que se iban a iniciar y que quedaron paradas, por ejemplo, el Centro de Actividades Infantiles, que es como la escuela abierta a la comunidad el sábado, con distintos talleres, distintas... Bueno, eso también se hizo con algunas instituciones. A nosotros nos faltó la firma del ministro Sileoni para abrir nuestro CAI, Centro de Actividades Infantiles. Cuando llegó este gobierno, lo provincializa sin los recursos, con lo cual la peleamos el año pasado y no hubo forma de que se abra. Conseguimos por un tiempo una financiación concreta por 6 meses que se renovó, pero esto no sabemos, digamos, no tiene la continuidad de un programa. La escuela de circo se tuvo que cerrar, ahora la reinauguramos este sábado, pero con la ayuda de la Municipalidad de Avellaneda y con muchísimo voluntariado, porque esto, a ver, la inmensa mayoría de las cosas se hacen con el esfuerzo de gente adentro y de afuera, pero también para darle continuidad, para darle... no todo se puede hacer con voluntariado. Teníamos el proyecto de una orquesta infanto-juvenil en la Isla Maciel, que eran de las orquestas del Bicentenario, programa del Ministerio de Educación de la Nación, que también se provincializa sin los recursos, por tanto, al estar desfinanciado es lo mismo que cerrarlo, y eso también lo estamos peleando, ya esto sí con pura ayuda solidaria de gente que colabora económicamente o que colabora entregándonos algún instrumento, porque bueno, eso ya está, no funciona. Lo que yo veo con esto es que cuando me preguntan ¿cuál es el problema más grande del barrio? La droga, no, la falta de oportunidades. Ese pibe que estaba contenido en la escuela de circo, ese pibe que hoy estaría tocando un violín en una orquesta, ese pibe hoy está en la esquina, de vuelta, ¿no? O no se le dio la oportunidad de que él pueda desarrollar las cualidades que tiene.
Ahora, justamente el tema de la droga es el tema que dicen, bueno, los pobres, la droga. Y vos muchas veces hiciste hincapié en esto, en el tema de la pobreza como el gran tema y la falta de oportunidades. Ahora, durante la gestión de Molina en el Cedronar, ustedes habían trabajado en conjunto, también cura Molina. ¿Ahora hay algún tipo de programa para los chicos que tengan problemas de adicciones? Continúa lo que teníamos. Nosotros en la época, con el cura Molina, Juan Carlos, al cual quiero mucho, se profundizó, pero fue el Estado provincial, la provincia de Buenos Aires, la que vino y nos dijo, nosotros queremos tener un centro provincial de prevención de adicciones en la Isla Maciel, queremos que sea un centro que no tenga turnos, que trabaje con el barrio, que sea de puertas abiertas. Ahí hicimos un convenio, nosotros pusimos el lugar, nosotros ponemos una serie de recursos, el Estado provincial paga a los operadores. Bueno, eso continúa porque no todo se puede cerrar. No puede cerrar, cambiar una gestión y cierro el jardín maternal, cierro la escuela, cierro la secundaria o cierro el centro de prevención de adicciones. Pero claramente el Estado se ausentó, digamos. Antes había un Estado que decía, queremos trabajar acá y queremos trabajar con ustedes y de esta manera. Con Juan Carlos Molina lo mismo, con el Cedronar pudimos, digamos, darle una mayor entidad a este centro de prevención de adicciones. De hecho, nuestra sede de la Fundación Isla Maciel, donde funcionan varios talleres, parte de esa sede se hizo con recursos de la Cedronar. Y bueno, sigue estando, pero sigue estando hasta ahí, digamos, o por lo menos no hay una profundización de las políticas. Actualmente en la isla, ¿cuánta gente vive más o menos? Nosotros decimos unas 10.000 personas. La isla es chica, está del otro lado del riachuelo, enfrente de Caminito. No se pudo desagregar la cantidad de habitantes en el último censo, pero decimos alrededor de unas 10.000 personas por los que van a atenderse a la salita, se hace como un cálculo. Lo que sí es un espacio de mucho hacinamiento y de mucha precariedad habitacional todavía. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque, acá en Notas Verdaderas, con el padre Paco Olveira, sobre, bueno, esta realidad social de la Argentina de hoy. Seguimos con el cura de la iglesia de Fátima en la Isla Maciel, con Paco Olveira, y hablando un poco de la realidad social, política de la Argentina. Y Paco, si hay algo que no tiene, son pelos en la lengua para decir lo que piensa sin ningún tipo de problemas. Y vos dijiste antes, estoy cansado de Macri. Y el colectivo de los curas en Opción por los Pobres sacaron una carta, un documento que es muy explícito en esto. Plantean prácticamente que es un pecado votar a Cambiemos en las elecciones. ¿Cómo se llega a esa convocatoria, a esa definición? ¿Y qué pasa con tantos católicos que están dentro de Cambiemos y muchos funcionarios, ¿no?, que se definen como católicos? A ver, esa declaración, nosotros, a ver, como grupo de cura en la Acción por los Pobres, si querés una característica nuestra, es que hacemos comunicados públicos cuando pensamos que tenemos que decir una palabra a nuestras comunidades y en general a la sociedad. Sí, es una, perdón, ¿no? Pero ya es una diferencia en sí, porque muchos otros curas hacen lo mismo, pero no lo dicen así como colectivo, no lo explicitan, ¿no? Sí, claramente. Eso que te decía, que no nos queremos quedar solo en dar pan a un pobre, sí, sino en preguntarnos por qué no tienen pan. Eso tiene que ver con la política, eso tiene que ver con cómo estructuramos un país, cómo se gobierna. Nosotros, desde el gobierno de Macri,
pensamos que teníamos que decir nuestra palabra frente al silencio de los medios, sobre todo en la primera etapa. Hicimos como 18 cartas que llamábamos al pueblo de Dios, que sacábamos a la luz, donde íbamos diciendo las cosas que nosotros veíamos que atentaba a la vida de los más pobres. Con esto yo siempre digo lo mismo, no somos mejores ni peores curas que otros. Tenemos nuestra visión y la compartimos y la decimos en público y no nos quedamos solo trabajando en los barrios. Bueno, después las cortamos porque dijimos, bueno, ya hay otras voces que se escuchan, y ahora se decidió hacer esta carta. Generó mucho ruido, muchos que nos aplauden, muchos que nos denigran, y algunos sorprendidos. A ver, nosotros fuimos menos lejos que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a Herodes que era un zorro, ¿sí? Lo que antes hablábamos, no lo crucificaron de casualidad, ¿sí? O a los fariseos y a los escribas le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy limpitos, pero por dentro son puras. Bueno, ya sabemos lo que hay en un sepulcro. Fuimos menos lejos del cura Brochero. El cura Brochero, en la primera vez que iba a haber elecciones gratuitas. Sé que gratuito no hay nada ya en nuestro país. Elecciones secretas y obligatorias. Él dice, no se puede votar por el Partido Conservador, lo dice con sus palabras, porque es ir en contra del pueblo, hay que votar por el Partido Radical. El Papa Francisco nos dice que el cura Brochero tiene que ser el ejemplo de los curas en Argentina, ¿sí? Bueno, nosotros... Hablaba de otro radicalismo en ese momento. Totalmente, además no existía, no quiero decir la fecha, pero no existía Cambiemos, no existía el peronismo, claro. Bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo llegan a decir que no se vote a Cambiemos porque es prácticamente un pecado? Bueno, Monseñor Sainer, el gran obispo en la Argentina, nosotros lo nombramos también en la carta, él decía no se puede ser cristiano y neoliberal. Esa es la base de nuestro documento. Es un gobierno neoliberal, es un gobierno basado en el mercado, un gobierno basado en el individualismo. Eso va en contra de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que habla frente a la meritocracia de la fraternocracia, que habla del bien común por encima de la propiedad privada. La propiedad privada tiene una hipoteca social y eso después se transforma en la realidad. Se transforma, yo digo, en que en 1 año y 9 meses no es que aumentó la pobreza nada más, que ya de por sí es malo. Hay algo mucho más escandaloso, aumentó la desigualdad, ¿sí? Es decir, hay una parte de nuestra sociedad muy chiquita que sigue aumentando su riqueza, que sigue quedándose con la torta que es de todos. Y aumenta el número de pobres y los pobres son cada vez más pobres. Eso es absolutamente antievangélico. Podemos sumar un montón de otras cosas, como podemos sumar tener un desaparecido y que el Estado lo encubra, podemos sumar que nos queremos insertar en el mundo, pero tenemos presos políticos, a pesar de lo que diga el mundo por medio de sus representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podemos sumar que la variable de ajuste son los jubilados con sus remedios, son los discapacitados a los que le sacan las pensiones. Podríamos sumar el desprecio a los pobres continuo en este gobierno. Y por eso decimos, hambrear a los pobres es pecado, votar a este gobierno es pecado. Eso no significa, yo tengo amigos, no sé si amigos, bueno, conocidos que piensan que Cambiemos la mejor opción porque, bueno, piensan que es mejor que el gobierno anterior. Digo, está bien, uno va a respetar, pero nosotros decimos, desde la fe cristiana creemos que este gobierno es antievangélico y que por tanto no se puede votar. Ahora, tenés algunos representantes que se reconocen y se presentan como muy católicos, desde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, o el primer candidato
a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. ¿Cómo los ves? ¿Con qué iglesia ves que se identifican estos dirigentes? Porque también hay una visión del cristianismo, de la Iglesia Católica, que mira a los pobres desde una concepción de caridad, ¿no? Y bueno, nuestros documentos oficiales de la Iglesia dicen no se puede dar por caridad lo que corresponde por justicia. A ver, creo que son visiones muy distintas. Tenemos visiones distintas de Dios, por tanto tenemos visiones distintas de la Iglesia. Seguramente el Evangelio para mí no es un moralismo que se mete dentro de tu cama y te tiene que decir eso. Convertir el Evangelio en una moralina, la verdad es horrible. El centro del Evangelio, y puedo agarrar el argumento de autoridad que el Papa Francisco dice que son los pobres, ¿sí? Por tanto, eso es lo que tiene o lo que tendría que dirigir la vida de un cristiano. Desde la opción por los pobres, desde mirar desde el lado del pobre, y desde ahí nos organizamos, desde ahí nos estructuramos. Si vos tenés la plata en Panamá y decís que sos cristiano, no sos cristiano. Si vos estás lleno de dinero, ¿sí?, y no te planteás eso, no sos cristiano, porque, a ver, a Jesús fue un joven rico y le dijo, quiero ir al cielo. Ah, buenísimo, cumple los mandamientos, ¿sí? Pero dice, no, yo eso lo hice siempre, yo quiero ser tu discípulo. Ah, ¿querés ser mi discípulo? Vende lo que tienes, se lo das a los pobres y sígueme. Dice que el joven rico tenía eso, era rico, tenía mucha riqueza, le agarró pena, pero se dio la vuelta. Para seguir a Jesús hay que cumplir unas normas, que no es ir todos los domingos a misa, ¿sí? Al final de nuestra vida nos van a juzgar por lo que hicimos, dejamos de hacer con los más pobres. Yo estoy nombrando acá el Nuevo Testamento, no estoy el Evangelio. Dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a cuidarse de mí, con sed y me dieron de beber, sin vivienda y me dieron una vivienda. Y vayan malditos de mi Padre porque no hicieron nada de estas cosas. Dice, al fuego eterno. Jesús dice, no pueden servir a Dios, a dos señores, o a Dios o al dinero. Bueno, eso es la centralidad del Evangelio. ¿Vos querés que Macri renuncie a su herencia? Yo se lo escribí. Porque hablaba tanto de la pobreza cero que en un momento me dio una bronca. Entonces yo le hice una carta abierta. Por supuesto, nunca pensé que me la iba a... no soy tan tonto como pensando que me la iba a responder. Era una cuestión irónica, pero de verdad. Yo más o menos decía, la torta es la única forma que se inventó para que los pobres dejen de ser pobres, que los ricos dejen de ser ricos. Entonces usted, que se quiere quedar con los millones del Correo Argentino, que se los perdonen, bueno, hagamos al revés, no ponga usted lo que tiene al servicio de los demás. Y si no, yo ahí le nombro a San Juan Crisóstomo, que es el que decía esto: si vos te quedás con lo que no es tuyo, estás robando y estás matando. Eso significa ser ladrón y ser asesino. Eso en política se llama redistribución de los bienes. Eso significa un gobierno que por medio de impuestos, de retenciones, le saque al que más tiene para generar un poco de mayor igualdad. A ver, yo no creo que el gobierno de Cristina ni el de Néstor fueron la revolución. Intentaron que hubiera un poquito más de justicia social. Como dice Lula, no sabía que darle pan a la gente, un plato de comida a la gente, tuviera tantas consecuencias. Ahora, y eso te quería preguntar, vos decís, bueno, evidentemente fueron gobiernos populares que trataron de compensar en parte todo lo que habían sido dañados durante la década de los 90. Ahora se ve que estos gobiernos neoliberales en América Latina y en particular en Argentina tienen apoyo popular. ¿A qué atribuís esa reacción?
¿O qué causas encontrás en eso? Yo veo algunas cosas que creo que las que ve la mayoría. Creo que por una parte hay un bombardeo mediático impresionante. Por otra parte que mintieron muy bien, mintieron muy bien. Eh, yo no me lo creía, pero que llegaba un momento que casi los voto, porque era el mundo de la felicidad absoluta. Creo que a veces también nos cuesta tener conciencia de clase y entonces como que pensamos que bueno, que un tipo exitoso en su vida, lleno de dinero, qué sé yo, bueno, vamos a ser como él, si él nos va a llevar para ese camino, cuando la realidad es que es todo lo contrario, por lo general siempre se queda en el mismo bolsillo, no esa plata. Creo que también se hizo una gran campaña de desprestigio a las personas que nos gobernaron, a Cristina fundamentalmente. Entonces llega un momento que te taladra. Eh, eh, si hubiera habido tanto sobreprecio, las obras que no se terminaron en el gobierno anterior y que ahora se continuaron, se hubieran tenido que parar y rever las cosas. Las obras se continuaron. Digo, yo con esto no digo que no haya habido corrupción o personas corruptas en el gobierno anterior. López es un ejemplo, pero es mucho más visible un bolso que lo que hace este gobierno, que tiene formas mucho más sutiles de robar estructuralmente. Porque no es fácil estar al día de los Wikileaks o como se diga, etcétera, etcétera. Creo que todo eso suma y quizás también, a ver, yo eso también lo veía en el barrio, quizá había muchos recursos del Estado que quizá a veces no se bajaban bien, ¿no? Bueno, pero creo que quizás todas esas cosas fueron sumando. ¿Qué te preocupa ahora? A ver, me preocupa cuánto va a durar esto, porque sí creo que realmente atenta a la vida de los más pobres, atenta en general a la vida de nuestra patria. Me preocupa que aumente la violencia, la represión contra la violencia institucional, ¿no? Diaria, y a los que pelean, a los que luchan, a los que se manifiestan. Me preocupa que estando en una democracia haya cosas que son propias de la dictadura, ¿no? Manejos propios dictatoriales. Como por ejemplo, Como por ejemplo encubrir una desaparición, como por ejemplo tener presos políticos, que yo puedo pensar, yo no lo pienso, pero puedo pensar que Milagros Sala es una corrupta que se robó todo. Yo creo todo lo contrario, creo que tocó intereses y que está pagando las consecuencias de eso, pero un chico que estudia abogacía, primer año de penal, en materia 1 de penal, sabe que según nuestras leyes ella tendría que esperar en libertad sus juicios, ¿no? Todo esto también creyendo en una justicia independiente, etcétera, etcétera. No, está presa. Es más, el juez dijo ahora sí, le cambió una prisión por otra, ni siquiera tiene prisión domiciliaria. Entonces, son ejemplos claros. Nosotros nos reunimos con Cristina Fernández de Kirchner el año pasado en la isla Maciel. Al mes tuvimos un robo muy sospechoso, no fue un robo, nos entraron a buscar una caja fuerte que tenía el cura anterior, donde había 2 netbooks del programa Conectar Igualdad, por cierto, ya no existe más ese programa, porque seguramente le habían dicho a alguien, vaya ahí porque ahí el cura tiene un montón de guita que le dejó Cristina Fernández de Kirchner. Inventado o no inventado, pero la búsqueda era ir a esa caja fuerte, tuvieron que abrir 5 puertas, y eso era un llamado a atención, cállense la boca, no molesten.
Esas son cosas que no son propias de una democracia. Ahora, también estuviste, entre cosas que no son propias de la democracia, estuviste la semana pasada en la travesía para llegar al Lago Escondido, ¿no? Este lugar, uno de los lugares más bellos del mundo, al que tiene acceso Joe Lewis, el magnate amigo del presidente. ¿Cómo fue esa travesía? Antes te digo, me parece que estás mal informada porque Macri dijo que hay un camino Sí, maravilloso dijo que gracias a Lewis se llega llegar. bárbaro. Claro, bueno, 3 meses antes, estas personas que llevan adelante esta marcha que nosotros como cura apoyamos, y yo fui en nombre de los curas apoyando este reclamo. Pero hace 3 meses ellos hicieron ese camino que decía Macri, camino de alta montaña, tuvieron que caminar durante 3 días, toda gente especializada, porque eso no lo puede hacer ningún ser humano Así normal. Que el vecino no llega. Exactamente. Bueno, y esta vez era ir por el camino que la justicia hace 9 años dijo que es un camino público y que tiene que tener acceso todo el mundo para poder llegar al lago Escondido, que todos sabemos que los lagos, que los mares son propiedad de todos los argentinos. Bueno, el viernes hubo amenaza a gente del lugar que apoyaba esta marcha pacífica. Se le dijo si querían otro Santiago Maldonado, lo cual es muy fuerte. Esa frase nomás es muy fuerte. Al día siguiente, que era el día de la marcha, 7 horas de diálogo con la jueza del Bolsón, la jueza del lugar, para acercar posiciones, donde finalmente el abogado de Joe Lewis permitió que por ese día siguiente, el domingo, pudiéramos ir con nombre, apellido y DNI, un listado para llegar al lago Escondido. Entre otras cosas, yo iba con una virgencita de Luján, patrona de la Argentina. Entonces uno de los motivos era, bueno, no está mal que se haga una celebración, pero a ver, nosotros no íbamos a hacer una celebración religiosa, nosotros íbamos a decir, la Virgencita también dice, eso está en el Evangelio, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los pobres, llena de bienes, a los ricos los despide con las manos vacías. Veníamos a decir eso con esa imagen allá. Bueno, se pudo entrar el domingo, pero hoy sigue todo igual. Eso no es un piquete. Ahí no hay gendarmería que reprime. Y sí se reprime a 7 mapuches que cortaron por un rato una ruta pidiendo la libertad a uno de sus dirigentes. Esa doble vara es la doble vara de los ricos que creen que el país es suyo, y por eso Macri se va a descansar con Joe Lewis a los pies del lago Escondido. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta charla y por contarnos esta otra iglesia que también está y hace tanto. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, y hasta la próxima semana nos volvemos a encontrar acá en Notas Verdaderas por QM Noticias.